Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta segunda sesión del seminario en el barrio Miradas sobre la Merced, Historia y Patrimonio Cultural del barrio más antiguo de la ciudad. Bueno, este seminario, organizado por la UACM, busca profundizar la investigación acerca del legado del barrio de la Merced para hablar sobre su historia y su cultura actual y fortalecer los vínculos con las diversas comunidades que lo habitan. También es el punto de partida para la realización del proyecto museográfico de la primera exposición temporal del nuevo Museo del Patrimonio Local de Casa Talavera. Y bueno, algo que es muy importante es que a partir de este seminario y de esta exposición que queremos llevar a cabo, la gente resignifique su patrimonio y se apropie de él. Y bueno, pues hoy estamos muy contentos en esta segunda sesión, en donde Óscar Basante y Fernando Gálvez hablarán sobre la llegada de los aztecas a la isla y el barrio de Temazcaltitlán, el medio ambiente y la vida cotidiana en la ciudad prehispánica. Primero voy a leer la semblanza de Fernando Gálvez y le daré la palabra. Fernando Gálvez de Aguinaga es curador, crítico de arte, escritor y periodista. En 1999 obtuvo el Premio Nacional de Crítica de Arte Luis Cardosa y Aragón, convocado por el IMBA. Ha sido director del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca de 2001 a 2005, director fundador de la Ceiba Gráfica de 2005 a 2007, director del Espacio Escultórico La Telaraña y el Laboratorio Cultural La Calera de 2010 a 2013. Actualmente es director del Centro Vladi de la UACM. Ha colaborado para publicaciones como La Jornada, El Universal, Milenio, Excelsior, Revista de la Universidad, Cambio, Casa del Tiempo, Letras Libres, etc. Ha sido curador, escritor y organizador de exposiciones individuales en museos de México, Latinoamérica y Estados Unidos, de Rembrandt, Goya, Dalí, Leopoldo Méndez, Francisco Toledo, Vicente Rojo, José Luis Cuevas, Gabriel Orozco, Pablo Picasso, Demián Flores, Jean Charlotte, Jorge Jaspic, Erzúa, Helen Escobedo, Vladi, Peñalta, Jorgen Haugen, Sorensen, Nicolás Guzmán, Triana Parera y muchos otros. Entre las colectivas que ha curado destacan tres exposiciones en torno a las vanguardias europeas para el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca: Picasso, Matisse, Munch, Kandinsky, Dix, Gross, Braque, Cézanne, Monet, Gauguin, Ludwig Kirchner, Toulouse-Lautrec, Valentin, Dalí, Max Ernst, Wilfredo Lam, Roberto Mata, etc. En el Museo Nacional de San Carlos 2006 presentó El sueño de la razón, produce ecos, Klinger, Ruelas y Goya. En el Museo de la Ciudad de México presenta Daños colaterales, Demián Flores y Francisco de Goya 2014, Vladi y sus contemporáneos 2022-2023 con obra de Tamayo, Carrington, Felgueres, Gironella, Vicente Rojo, Fernando García Ponce, Francisco Toledo, Cuevas, Aceves Navarro, Francisco Corsas, Von Gunten, Vladi, Tomás Parra, Corsas, etc. Bueno, buenas tardes, Fernando. Pues te damos la palabra. Bienvenido y gracias por estar aquí. No, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Yunuen y Fernando Félix por la invitación. Y muchísimas gracias a todos los que han trabajado desde hace mucho tiempo para dar sentido al espacio de Casa Talavera en sus distintos momentos y para conservar el inmenso patrimonio que en realidad le da mucho sentido, casi diría yo, un sentido primordial a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en general a toda la Ciudad de México y a todos los que nos asentamos en este valle, pues realmente ahí está uno de los ombligos de esta inmensa urbe que desde tiempos muy antiguos es una de las ciudades más grandes del planeta. Y pues en esta historia que se cuenta a partir de los vestigios que han preservado gentes como Basante y arqueólogos que han practicado las calas y las excavaciones tanto en este predio como en el predio contiguo, nos ayudan a armar el rompecabezas de nosotros mismos, entender nuestras genealogías y la historia de nuestra urbe.
Entonces, yo no puedo contar la historia particular del barrio de Temascatitlán sin contar en general un poquito, un pedacito de la historia de cómo los aztecas llegaron aquí al barrio de Temascatitlán desde un peregrinar mucho más larga. Yo voy a empezar por hacer una narración que, aunque es mitad mítica y mitad histórica, es la forma en la que consignaban su historia nuestros antepasados, los antiguos mexicas, que antes fueron aztecas, y eh, pues va a ser, por lo tanto, una especie de cuento que tiene también mucho de narración histórica y hasta geológica, ¿no? Porque al principio de toda esta historia eh, fue un volcán. Eh, esta comienza hace 23 millones de años con el surgimiento de lo que hoy conocemos como el Cerro del Chapulín o Cerro de Chapultepec, que en realidad fue uno de los primeros volcanes que conforman la circunferencia que da lugar a la cuenca lacustre del Valle de México. Uno de los primeros promontorios de este círculo de cadenas montañosas y volcanes, mucho antes que el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl y demás, fue el cerro de Chapultepec como volcán. Cuando ese volcán deja de estar activo, se seca y en las galerías de ese volcán nacen una serie de manantiales que también son esenciales para explicar la historia y vida de lo que sería el asentamiento urbano de México Tenochtitlan en la isla. Y en realidad no podemos jamás separar, y por eso las historias y los mitos de los aztecas siempre van a ligar el cerro de Chapultepec a través de diversos mitos con la isla. Y por eso yo la ligo hoy y platico un poco de esta historia. Este, este lugar es el primer lugar a donde intentan formar un Altepetl o su ciudad los aztecas, que en ese momento todavía eran los que venían de Aztlán, los aztecas que habían salido algunos siglos antes desde Aztlán peregrinando en busca de el lugar señalado, ese que encontrarían mucho tiempo después de partir del lugar de la blancura o el lugar de las garzas, como son las distintas interpretaciones del nombre Aztlán, en donde todo era blanco. Y si subrayo esto es porque nos vamos a encontrar con que en el concepto histórico y mítico de estos pueblos, la historia era circular y cíclica, y vamos a ir viendo cómo hay una serie de retornos a las referencias, tanto al cerro de Chapultepec como al lugar inicial de origen. Cuando partieron de Aztlán tuvieron una cantidad de aventuras, peripecias y sucesos míticos e iniciaciones religiosas y culturales, interacciones con otras grandes civilizaciones que no tengo tiempo ahora de contar, pero que son muy importantes y que se verán reflejadas después en todas las construcciones religiosas y en todo el desarrollo de lo que sería el imperio azteca, puesto que repetían los mitos
fundacionales de aquella peregrinación en su propia ciudad y luego en las diversas regiones a donde iban conquistando. Y por eso podemos encontrar el Cerro de Coatepec, a donde nace su dios Huitzilopochtli, en distintas regiones del país, ¿no? Y eso también sucede con el nombre de sus propios templos. El Cerro de Coatepec, Coatepec era la pirámide del templo mayor, la pirámide más importante. Y así también vamos a encontrar Chapultepec en diversas regiones del país y así vamos a encontrar estos nombres repetidos a lo largo del territorio que llegaron el imperio mexica. Los aztecas arriban entonces al cerro de Chapultepec, que era ideal para asentarse, porque como digo, cuando el volcán se secó, se convirtió en una montaña de agua. Las galerías se llenaron de agua y fueron, eh, dicen que hasta 13 manantiales ahí dentro, eh, sobrevivieron 7 hasta muy entrada la colonia y pues esto les permitía la sobrevivencia, les permitía no solamente tener agua bebible, porque hasta ahí llegaba la orilla, una de las orillas del lago, eh, pero el lago era en gran medida salobre y por lo tanto, pues necesitaban agua dulce para beber, pero el lago también pues era de una gran riqueza, entonces se combinaban ambas cosas, eh, los peces y todo lo que les podía regalar el lago, inclusive las plantas acuáticas que tenían otra calidad de fibras y demás para hacer, por ejemplo, petates más acolchonados o otros materiales que les regalaba este lugar y se asientan ahí e intentan hacer su primer Altepetl, pero muy pronto son eh, expulsados en una guerra que les hacen los señoríos de Culhuacán y de Azcapotzalco. Esta guerra, que está consignada en diversos documentos por parte de ellos, también tiene una mezcla de mito. Al parecer, los ejércitos de Azcapotzalco y Culhuacán en cierto momento vienen encabezados por un tal Copil. Copil es el sobrino ni nada más ni nada menos que de Huitzilopochtli, el dios máximo que iba guiando a los aztecas en esta caminata en busca del lugar sagrado o señalado eh, para que asentaran su ciudad. Y Copil, hijo de Malinalxóchitl, hermana de Huitzilopochtli, que estaba peleada con él, eh, lo manda a destruir a los aztecas en venganza por un conflicto con su hermano a lo largo de esta peregrinación, en la cual la terminan abandonando en lo que hoy es Malinalco. Y por eso ella envía eh, a su hijo a dirigir las huestes que tenían como misión terminar a los aztecas. Una vez que se da la batalla, logran capturar a Copil a pesar de que van perdiendo la guerra y se da el primer sacrificio. Este primer sacrificio en la zona lacustre, pues también es muy importante porque es uno de los ejes de las narraciones de los aztecas, ¿no? El sacrificio se da en una piedra sagrada que había caído del cielo. Ahorita no encuentro el nombre de la piedra,
la tengo perdida en mis colecciones de piedras y narraciones míticas, pero esta roca dicen que sigue tirada en las inmediaciones del Cerro de Chapultepec, a donde hay grandes monolitos, pero lo interesante es que cayó del cielo. ¿Por qué cayó del cielo? Porque hace referencia a que el Cerro de Chapultepec fue un volcán que expulsó grandes piedras que todavía encontramos ahí, ¿no? Le hacen el sacrificio a Copil, le sacan el corazón y lo avientan al lago y el corazón vuela y cae en un lugar en ese momento indeterminado del lago, pero luego veremos que será importantísimo para la historia mítica, cultural e histórica de este pueblo. Después de perder la batalla, los aztecas tienen que abandonar Chapultepec, pero dejan en el cerro asentado claramente una serie de referentes míticos e históricos. Uno es que es el lugar de traspaso de su herencia cultural de los toltecas. Los toltecas terminan su historia de imperio en Chapultepec, peregrinando en busca de agua para eh, mitigar una sequía que terminó con el imperio tolteca. Pero además, en la peregrinación, los toltecas les habían enseñado la lengua, el náhuatl, y por lo tanto, pues era importantísimo como origen cultural de los aztecas su encuentro con los toltecas y el que terminaran su historia en el Cerro de Chapultepec, con el suicidio ahí del último emperador tolteca, Huemac, les permitía enlazarse como ahora la resurrección de los valores aprendidos de los toltecas y la consolidación de una nueva historia. Esa historia la escribirían a posteriori, ya siendo imperio y ya asentados en la isla de México, Tenochtitlan, pero regresarían, como vamos a regresar durante esta charla, al cerro de Chapultepec. Tardaron 25 años dispersos, presos, en guerras, en conflictos, en una serie de escaramuzas y de problemas, buscando lugares fértiles en distintos lugares del valle y de las orillas de los lagos, pero al fin, después de esos 25, que yo digo que más bien fueron 26 años, porque ellos eran muy escrupulosos en la numerología, y 26 años son la mitad de un ciclo de 52, que es la renovación del fuego nuevo, como todos sabemos, y por lo tanto deben de haber sido 26 años los que tardaron en entonces ya buscar asentarse en la isla de México Tenochtitlan. El que hace una narración, una de las narraciones más interesantes sobre esta parte pues de la peregrinación, pero ya del arribo en específico en su crónica Mexicayotl, es Fernando Alvarado Tesosomo. ¿Por qué digo que es de las más interesantes? Porque Tesosomo, que era nieto de Moctezuma, y así lo deja en claro él mismo al iniciar su relato, es decir, que la historia le había sido transmitida como parte de la familia de la nobleza azteca y por lo tanto los ancianos, como él subraya numerosas veces a lo largo del relato, le habían transmitido escrupulosamente los nombres,
los lugares a donde se habían ido asentando. Y la forma en que él va haciendo la crónica cuando ya están explorando la isla, va hablando de asentamientos paulatinos, una serie de asentamientos hasta que llegan al punto en el que encuentran el águila sobre el nopal, que a su vez está sobre una roca con unas cuevas y con unos manantiales, o un peñasco con unas cuevas y unos manantiales, lo cual es una de las señales para decir, ah, no, pues es aquí a donde vamos a hacer, y que se confirma ya con el nopal, el águila y lo que demás ven. Incluso la serpiente es un tema discutido, porque en algunas referencias la serpiente más no está, sino que están una serie de pájaros muertos, despedazados por la propia águila, pájaros de todos los plumajes y de todos los colores. En otros casos sí se asienta que hay una serpiente. Entonces hay varias formas de decir la leyenda. La que triunfó a lo largo y que quedó en el escudo nacional, pues todos sabemos que es la de la serpiente. Pero lo más interesante, como digo, es que él va diciendo en su relato, se asentaron aquí y luego volvieron a seguir avanzando y se asentaron aquí. Se asentaron aquí parece decir como que fueron dejando presencia, ¿no? Un par de familias, una casita, otras tres y iban avanzando. Pero de pronto llegan a un punto en el cual dice, y luego ya por eso vienen, se movieron hacia acá, no también dentro de Carrizo, dentro de Tule, cuando se vinieron a sentar en Iztacalco, capitanea a los mexicanos el del nombre Tenochtin. Luego ya lo hacen, le dan forma de gente al de nombre Amalpépetl Soali. Cuando lo hicieron, le pusieron cabeza, le pusieron pecho, le pusieron brazos, le pusieron pies cuando lo erigieron como gente. Luego por esto lo visten, le arreglan. Ya por esto le cantan una noche entera, cuando le cantan allá en Iztacal. Luego ya por esto vienen adentro del agua, al lugar de nombre Pantitlán. Allá se asentaron, permanecieron. Allá están en Pantitlán. Y luego ya vienen nomás también adentro del Tule, dentro del Carrizo, allá se asentaron. Luego allá una persona parió hijita de ellos, doncellita de ellos, de los mexicanos, de nombre Quetzalmoyohuatzin, y el vástago de ella de nombre Consayan. Este sería el primer nacimiento o el primer ya mexica que nace ya en la isla, y ella sería la mamá, la primer madre ya de tierra del asentamiento de los aztecas convirtiéndose en mexicas en la isla, ¿no? Entonces estos dos nombres pues son muy importantes, y muy importantes que los podamos tener a la mano, ¿no? Y después dice, en un allá se vinieron a sentar donde está en pie una casita de San Pablo y Tepozco. Allá lo hicieron, allá erigieron el temazcal, allá la bañaron a la doncella de los mexicanos de nombre Quetzalmoyohuatzin. Allá se bañó la madre de Consalan. Por eso se denomina Temazcatitlán. Allá se bañaron todos los mexicanos que venían con ella. Allá se asentaron, allá están. O sea, es uno de los asentamientos centrales, primordiales,
incluso anteriores al encuentro por varias jornadas y por varios tiempos. Este es un relato mítico, entonces sus jornadas no sabemos si duraban un día o duraban 10 años, ¿no? Yo creo que duraron otros 25 años, ¿no? De que o 26, de que viajaron a la isla hasta que completaron el ciclo de 52 y pudieron instaurar un fuego nuevo. Y entonces, pues ya llegaríamos a la parte de la fecha de fundación de México Tenochtitlan, que puede ser 1800, 1321, 1324, 1325. Hay una gran discusión sobre esa fecha, ¿no? Incluso acabamos de ver en estos ciclos de la historia de los mexicanos a el presidente López Obrador discutiendo con Eduardo Matos Moctezuma sobre esa fecha y sobre por qué hacer las celebraciones en 1321. Pues bueno, eh, Patrick Johansson en su libro de Aztlán a Tenochtitlan también menciona la fecha de 1321 y de algún modo le da carnita a López Obrador para hacer el festejo en esos tiempos, pero también él mismo menciona la diversidad de fechas que hay. Entonces, pues esa discusión, pues sigue siendo un poco difícil de ver quién es el que la gana, porque encontramos la fecha tanto en objetos, esculturas, eh, vasijas de barro, como en referencias de los cronistas y de los cronistas indígenas, pues muy variable, ¿no? El caso es que en el relato mítico, pues encontramos ya el asentamiento de Temascatitlán y al parecer la referencia a estos predios contiguos o al propio predio donde se encuentra asentada Casa Talavera, ¿no? O sea, esta ventana arqueológica nos estaría remitiendo a estas construcciones, pero estas construcciones son las construcciones sagradas que se realizaron a posteriori, más o menos en el lugar a donde se hizo el temazcal hecho de carrizos y tules y pieles y demás, un temazcal efímero que se realizó para esta parturienta y su bebé después del parto. Yo digo que Temazcatitlán pues sería por lo tanto el lado femenino de la historia, porque además un temazcal siempre alude a un parto, ¿no? Es como un gran vientre en el cual nos metemos a otra vez aludionar en el vientre materno y volvemos a ser paridos por la madre tierra al exterior, ¿no? Y de hecho los ritos indígenas van muy de la mano con ello. Entonces, eh, pues todo toda esta historia eh, antecede por unas jornadas, al menos en los relatos del nieto de Moctezuma y de la tira de peregrinación, al encuentro de otro paraje que en realidad es el reencuentro con Aztlán. Vuelven a encontrar un paraje, es decir, que siempre el llegar al final es llegar al principio y es la circularidad de la historia o los ciclos históricos que se cumplen en estas vueltas. Y entonces se encuentran ahuehuetes, árboles blancos, peces blancos, culebras blancas, ranas blancas, eh, un lugar del lago entre los tules que cuando abren los carrizos y los tules para asomarse a ver el paisaje, hay este lugar de inmensa blancura como el Aztlán del que habían partido hace ya siglos en la búsqueda de
el nopal, el águila o de su destino como pueblo. Entonces, pues bueno, se maravillan y entre ellos comentan que deben de estar ya muy cerca de la señal, puesto que ya llegaron a un lugar que es tan maravilloso como este, ¿no? Y efectivamente, poco tiempo después, llegarán a encontrar ese lugar a donde está el peñasco con las cuevas de donde emanan aguas de colores y hay un nopal en su punta con el águila. Ese nopal y ese peñasco en realidad son el corazón de Copil, que quiere decir tunal de piedra, y ahí está la señal sagrada, a donde aventaron desde el cerro de Chapultepec y cayó el corazón azarosamente, es a donde floreció la señal que Huitzilopochtli les había indicado. Es decir, que del primer sacrificio realizado en el Valle Lacustre nace la señal indicada para fundar México Tenochtitlán. Y pues bueno, ese es un poquito el círculo de las historias y después, por eso, ellos llegan, asientan y crecen ahí. Yo digo que ese lugar donde estaba el águila y el nopal forzosamente debe de ser donde está Templo Mayor, pero ellos regresan ya siendo imperio, ya asentados, ya habiendo hecho la alianza con Texcoco y Tlatelolco, ellos regresan a, a Chapultepec desde el inicio y Chapultepec se vuelve el lugar que les regala el agua potable y hacen un gran acueducto que lleva desde Chapultepec hasta México Tenochtitlan el líquido vital para la sobrevivencia de esta inmensa ciudad que, como todos sabemos, cuando los españoles llegan, era la ciudad más grande del mundo. Eh, entonces, pues su primer intento de Altepetl sigue siendo su canal de vida, ¿no? Y por eso podemos encontrar la hermosura de la metáfora de que el corazón de Copil, pues es el corazón, o sea, el corazón que se aventó desde Chapultepec, es el corazón de su historia, es el corazón que señala el lugar indicado para crecer la ciudad. Pero después, y desgraciadamente, eh, el cerro de Chapultepec también será el fin del imperio, porque ese acueducto que, por ejemplo, se renovó como un signo de la Triple Alianza por parte de Nezahualcóyotl, el gran rey sabio ingeniero de Texcoco, que hizo el acueducto que iba a ser el último acueducto para seguir llevando agua a la isla, y que sembró junto con el primer Moctezuma un árbol en señal de esa alianza que está aún ahí, ya seco, pero que está aún ahí en las inmediaciones del Cerro de Chapultepec, cerca de la entrada de la cueva de Sincalco, que Sincalco es la cueva del inframundo paradisiaco donde nace el maíz, el lugar de los mantenimientos. Eso era la importancia que le dieron a Chapultepec los aztecas, ¿no? Pero desgraciadamente también tiene un fin terrible. Es ahí donde Hernán Cortés, en una estrategia genial pero terrible para nuestra cultura, destruye el acueducto y consigue
afianzar el cerco militar que terminaría derrocando a México Tenochtitlán como si le cortara el ombligo vital, el cordón umbilical que seguía alimentando de agua a los aztecas. Esta es la historia de círculos y ciclos que les quería contar. Muy interesante, muy enriquecedora. La historia escrita, ¿no? Es el relato escrito, ¿no? Me parece, Fernando, muy bien. Muchas Muchas gracias, gracias, Fernando. Oscar. Muchas gracias. Pues si les parece bien, voy a presentar a Oscar y pues al final tendremos preguntas y comentarios sobre las dos presentaciones. Eh, Oscar Roberto Basante Gutiérrez realizó la licenciatura en Arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la maestría en Estudios Mesoamericanos en la División de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha trabajado en diversos proyectos como el proyecto de salvamento en Cocula, Guerrero, en la Subdirección de Salvamento Arqueológico del INAH, el proyecto arqueológico Teotihuacán, en el INAH, la Dirección Arqueológica, la excavación, en salvamento arqueológico en el barrio de La Conchita, Texcoco, Estado de México, en el Centro Regional Estado de México, INAH, en la excavación, en el proyecto de Atlas Arqueológico del Estado de Chiapas, región de la Frailesca, Subdirección de Registro Público de Inmuebles, en la prospección, en el proyecto arqueológico de superficie para el suroeste del Estado de México, en el Instituto Mexiquense de Cultura, director de proyecto, en el proyecto arqueológico Punta Mita Nayarit, en el Centro Regional Nayarit del INAH, como director de campo, en el proyecto arqueológico Cueva Encantada, Chimalcatlán, en el estado de Morelos, México, en la Dirección de Estudios Arqueológicos, como director de campo, en el proyecto de investigación antropológica Cerro de la Estrella, en la Dirección de Estudios Arqueológicos del INAH, en la excavación, en la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas del INAH, en la Subdirección de Registro Público de Muebles, como arqueólogo perito dictaminador de objetos arqueológicos, patrimoniales y artísticos, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México como profesor investigador y en difusión cultural en Casa Talavera, en donde es hasta la fecha y desde 2009 el curador de las colecciones arqueológicas y Ventana Arqueológica. Dentro de su labor docente, fue profesor titular de la licenciatura en Arqueología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, profesor investigador adscrito al Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y cuenta con diversas publicaciones. Bueno, Oscar, pues te damos la palabra. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Este, bueno, les platico. Yo voy a hablar un poquito del medio ambiente, no de la antigüedad geológica que presenta Fernando, un poco más adelante, sobre todo de lo que podía ser el medio ambiente, ¿no? Lo que fue la Cuenca de México, viéndolo desde el punto de vista, desde el Pleistocénico, ¿no? Las cualidades de la Cuenca de México, ¿no? Que sabemos que sus recursos naturales pues son aprovechados de pueblos ribereños a través de los siglos, o sea, que los mexicas pues nomás llegaron a, a adaptarse de las tradiciones lacustres y de montaña de miles de años de ocupación, ¿no? Desde el preclásico y desde anterior, ¿no? Desde la época lítica. Entonces, pues la parte de la mesa central, sus características endorreicas, es decir, que las, el sistema montañoso del eje volcánico transversal formaron muchos lagos endorreicos, o sea que sus aguas no
no salen al mar, entonces pues, provocaron muchos lagos y lagunas, ¿no? En este caso la Cuenca de México, pues es muy conocida, ¿no? Además sus recursos pues, son importantes. Sabemos que en el Pleistocénico, estas 5 lagunas, pues eran una sola laguna, ¿no? Está demostrado ahorita con lo que se hizo en el aeropuerto AIFA, donde aparecen una cantidad de cementerio de mamuts, ¿no? De estos lugares pantanosos, ¿no? Que a veces había más agua, a veces había menos agua, y después ya el cambio climático al Holoceno, pues hizo que estos animales del Pleistocénico, aunque tenemos datos, ¿no? Pero que no han sido validados, actualmente, ¿no? Como el señor de Tlapacoya, el de Tepepa, ¿no? Que han tenido muchos, Tepespan, digo, que han tenido muchos años de haberse descubierto y que pues los datos científicos pues no han sido verificados, ¿no? Pero bueno, suponiendo que la población está ahí, desde que son cazadores recolectores, la Cuenca de México, ¿no? Y parece que en el proceso de volvernos agrícolas, la Cuenca de México tiene mucho que ver, ¿no? En ese proceso entre la época arqueolítica, ¿no? De 4.000, 3.000 años a 2.500, ¿no? El proto-neolítico, todos estos procesos de que participó la Cuenca de México en el proceso del Teocintle, ir evolucionando hasta formar lo que son los maíces mesoamericanos, ¿no? Lo que es el elote, ¿no? Eso es un lado, ¿no? Entonces, y la riqueza que tiene la cuenca, ¿no? Por otro lado, ya desde esa época, pues va cambiando, se va desecando las lagunas y tenemos, por un lado, en el norte, un clima más seco, más estepario, ¿no? Que sería por la altura de Teotihuacán, que son zonas de nopales, biznagas, magueyes, ¿no? Y ya la parte sur, donde está la sierra de la Jusco, donde sus riquezas de agua y sus riquezas de animales, bosques, ¿no? De oyameles, encinos, ¿no? Después la riqueza que tiene también el lago de Texcoco y las demás lagunas que son de agua dulce y el lago de Texcoco que es de agua salada, ¿no? Entonces, los beneficios de fuentes para la vida pues son muy importantes, ¿no? Dice aprovecharon el conocimiento milenario de producciones lacustres que consistían en la recolección de flora y minerales, así como la caza abundante de mamíferos, ¿no? Muchos, peces, aves, anfibios, crustáceos, insectos, algas, tules, ¿no? Los mexicas, como otros pueblos, construyeron y cultivaron chinampas, parcelas artificiales, todo esto pues ya estaba, ¿no? O sea, no creo que los mexicas hayan inventado la chinampa, ¿no? Hubo ciertas excavaciones en 1980 en Teotihuacán para ver si podíamos encontrar chinampas cerca de Teotihuacán. Desgraciadamente no se comprobó el dato, pero seguramente había la chinampa, yo creo que está desde el preclásico, ¿no? Los demás vegetales, ¿no? Dentro de la chinampa y parcelas artificiales y también la milpa, ¿no? Que estaba a la orilla de la laguna, donde había huejotes, grandes capas de tierra, chinampas sembradas de forma continua, con gran cantidad de plantas, ¿no? Que venía el maíz, el jitomate, el tomate, la calabaza, el chile, el frijol, la chía, el huautzle y diversos quelites y hierbas comestibles, como el guauzontle, el quintonil y etcétera, ¿no? Entonces era el lugar, si decidieron los mexicas ir a ese lugar, pues era el lugar idóneo. De hecho, pues aquí estamos, ¿no? Cerca de 30 millones de habitantes seguimos viviendo aquí.
sigue siendo el lugar templado, es un lugar agradable, ¿no? Aunque ahorita con tanta gente pues, sí ha cambiado, pero en esa época debe haber sido una delicia en cuanto a todos los recursos que el medio ambiente nos daba, ¿no? Hay fuentes, ¿no? Donde vemos varios fuentes tempranas donde los dibujos, ¿no? Los dibujos del tipo de las cacerías, de la pesca, de la recolección de algas, ¿no? Que eso nos hace pues, un lugar muy rico, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es como sería los antecedentes de dónde se encuentra el barrio de la Merced, pero en especial Casa Talavera, ¿no? ¿No? Entonces, podríamos agregar a lo que dijo Fernando, ¿no? De que hay evidencias en códices del siglo XVI donde nos pueden hablar lo mismo que él nos menciona, ¿no? Como el Sigüenza, el mapa Sigüenza, donde vemos a esta mujer embarazada que sale de Michuca, ¿no? Y, y llega a Temascaltitlán, al lugar llamado Temascaltitlán, y posteriormente llegar a, a Tenochtitlán, ¿no? Entonces tenemos esa fuente y lo ratifica otra fuente que es el Códice Aubin, donde nos habla de la misma situación, ¿no? Que llegaron de Michuca, mujeres parturientas, en este caso, pues esta señora, para ser bañadas en Temascal con fecha de 1 caña, ¿no? Entonces ahí también cuándo fue, quién sabe, ¿no? Pero digo, no fue ni un año, no fueron muchos años antes ni muchos años después, más o menos ahí calculamos. Entonces tenemos estas imágenes del códice Sigüenza, el mapa Sigüenza, el códice Awi, ¿no? Y otro muy importante que es el códice Temascaltitlán, donde se ve en las últimas imágenes, una de las últimas imágenes, viniendo exactamente lo mismo, la princesa, la doncella, la noble, no sabemos bien, debe haber sido de la familia de los dirigentes, ¿no? Donde se ve a ella, ¿sí? Y su bebé en una cuna que se trasladan a Temascaltitlán a, a cumplir con sus ritos de nacimiento y de maternidad, etcétera, etcétera, que se cumplen en este lugar, ¿no? Nosotros siempre pensamos desde más o menos 2009, cuando yo llegué a la universidad, pues estaba ese planteamiento, ¿no? Ya que caso tiene un mapa donde nos marca una de las partes que limitaba la parte de la Ciudad de México, la parte central donde estaban los españoles, y Temascaltitlán era el límite entre los barrios y los calpulis prehispánicos, mexicas, y la ciudad central, ¿no? En los primeros años de la conquista, ¿no? Entonces ahí pudiéramos, era cosa de que pasara el tiempo, ¿no? Ya en las excavaciones que se hicieron en 1986, ¿sí? A cargo de salvamento arqueológico, después de sufrir la Casa Talavera daños graves, primero por el terremoto de 85 y después por el abandono que se tenía el barrio de la Merced para ese entonces, ¿no? Y parece que algunos indigentes tomaron una parte de la casa y fue quemada, ¿no? Entonces fue la razón por qué el gobierno toma la prioridad de protegerla, ¿no? Entonces deciden hacer salvamento arqueológico, viendo que el edificio que es colonial se conservaba
en buen estado, entonces pues, hicieron excavaciones. Hay un problema, las excavaciones arqueológicas, aunque tenemos los materiales, ¿sí? Se perdieron todos los planos, todos los informes, y no tenemos nada ni en el INA, no hay nada en el INA ni nada. El arqueólogo que excavó el lugar murió prematuramente y su ayudante, la arqueóloga Gilda Cano, fue la que tomó el cargo, los vestigios arqueológicos, pero como les digo, no tenemos el proceso de excavación. Sabemos por los marcajes de las piezas arqueológicas que que estuvieron registradas arqueológicamente, pero no tenemos los registros ni nada. Entonces, con ese atenuante, pues en 1909, digo, en 2009 nos hicimos cargo de tratar de ver esa colección a un lado de que había algunas, había un pequeño museo que creó la arqueóloga Gilda Cano, ¿no? Y miles de piezas arqueológicas que algunas siguen sin investigar porque pues, no hay el proyecto para, o sea, no hay el presupuesto para hacer el análisis. Entonces me ha llevado mucho tiempo analizar las miles de vestigios, ¿no? Entonces he ido poco a poco, sí, la colección tiene tres, en realidad hay tres colecciones dentro del acervo arqueológico que tiene Casa Talavera. Uno que es la colección de Casa Talavera, otra es la colección del Colegio de Cristo, que es el actual Museo de la Caricatura, y otra colección más pequeña, la de Capilla de San Antonio, donde estaba el convento de San Francisco, ahí en Eje Central, ¿no? Entonces ahí tenemos tres evidencias, tres lugares diferentes dentro del centro histórico, ¿no? Entonces eso también nos ha con esto también podemos hacer una comparación de algunos de los vestigios y poder tener una mejor determinación de lo que pudiera haber sido esta parte que pensábamos que era Temascaltitlán. Y después, evidentemente, cuando se decidió excavar la, el terreno adjunto de Casa Talavera, pues estábamos ansiosos, ¿no? Por saber, yo no lo excavé, pero íbamos muy seguido a ver los vestigios, ¿no? Entonces ya vimos cómo primero estaban los cimientos del edificio de principios del siglo XX, ¿no? Posteriormente, cómo estaba la parte la parte fabril de la curtiduría con pozas que tenían que ver y canales que tenían que ver con la infraestructura de la curtiduría del periodo barroco, ¿no? De 1700. Pero interiormente, abajo de eso, empezaron a salir los cimientos de casas empedradas, de buena manufactura del siglo XVI, ¿no? Posterior, no sé, 1550, 1540 empezaron a tener, y parece que fueron ocupadas por gente mexica de caciques de alcurnia, porque no se ven casas de materiales perecederos, ¿no? Entonces, muy interesante eso. Y ya último, digo, por último, excavaron más abajo y ahí fue donde empezamos a ver que el suelo los materiales estaban sobre una chinampa, ¿no? Se descubrió la orilla de la chinampa y todavía se veía el agua, ¿no? Entonces, lo que es el terreno de Casa Talavera, donde después se demostró que se encontraron algunas huellas del piso y el canal
de un temazcal hecho en barro, con una capa tal vez muy pequeña de estuco, ¿no? Entonces ya con eso, no, pues, la felicidad nos embargó después de años de pensar. Estaría bueno seguir excavando, tal vez otra vez volver a excavar en Casa Talavera y seguir, nosotros tenemos la evidencia de dos basamentos que salieron en 1986, dos basamentos de adobe, ¿no? Y que bajando los basamentos se encuentra la chinampa, o sea que estamos en una zona chinampera y que seguramente había algunos afloramientos, que la laguna, como sabemos, es una laguna que no tenía mucha altura, ¿no? Que iba a decir unos 1,30 a 2 metros y variaba. Cuando había grandes inundaciones, bueno, podía subir, pero básicamente entonces lo que podemos ver es que había chinampas y tal vez algunos de los primeros afloramientos, ¿no? Ya vemos que en donde está Templo Mayor era donde estaban más rocas, ¿no? Más roca firme, ¿no? Entonces eso más o menos nos dice la estratigrafía, que estamos en la laguna y que estamos en esa parte entre agua y tierra, ¿no? Y lodos, ¿no? Ya vemos que Teopan quiere decir el calpule de Teopan en el lodo, ¿no? Entonces coincide con las excavaciones. Eso en cuanto a cómo fue el proceso, ¿no? El proceso ahora de lo que encontramos, ¿no? De esos momentos, de lo que encontró el arqueólogo Víctor en 2018, 2019, y lo que se investigó y se excavó en 1986, ¿no? Entonces tenemos que pues, los artefactos de la época prehispánica más comunes que tenemos ahí, podemos decirlo, son en lo que sería muchos objetos pues ya se perdieron, ¿no? De materiales orgánicos, todo eso pues ya se perdió, la madera, ¿no? Algunas veces se puede conservar, pero básicamente se destruye. Entonces lo que tenemos de evidencia es material lítico y material cerámico, ¿no? Con eso nos basamos y hacemos tipologías y podemos decir más o menos a qué cosa de lo que su actividad, ¿no? Entonces, asociado al temazcal, vemos primero, ¿no? Que hay una gran cantidad de objetos, navajas de obsidiana, navajas prismáticas de obsidiana, que pudieron haber tenido varios usos, ¿no? Sobre todo pues, para cortar, y estamos en la laguna, y el material, las navajillas prismáticas pues pueden servir para muchas cosas del hogar, ¿no? Entonces, de actividades laborales, artesanales, ¿no? Entonces, la navaja prismática, lo vemos, a diferencia del Templo Mayor, aquí no estamos viendo los grandes entierros, ni las grandes esculturas, ¿no? Sino vemos unas estructuras de adobe, ¿no? Asociadas a material cotidiano, como son las navajas prismáticas, que tienen huella de uso, o sea, que fueron usadas, no es de ofrenda, fueron usadas, que tiene que ver con la cosa de las manufacturas. Otro de los objetos en cerámica muy interesantes son las figurillas femeninas. Hay figurillas masculinas, todo de estilo mexica, tardío, ¿no? Figurillas femeninas asociadas a la maternidad, a a la maternidad, al embarazo, a la crianza de los niños, al cuidado de los niños, y servían como figurillas que servían, tal vez seguramente servían para llegarlas y ofrendarlas a las deidades relacionadas con los temazcales, ¿no? Que sería la Solteo, Xochiquetzal y la diosa de la tierra, ¿sí? Entonces, y algunas de estas figuritas eran sonajas, eran figuritas femeninas, llevaban a su bebé y después, muchas de ellas seguramente también tienen perforaciones y seguramente se ataban al cuerpo, ¿no? Y eran como amuletos, es lo que yo estoy
viendo, y entonces tal vez las llevaban y las ofrendaban o les renovaban, ¿no? Como siempre iban renovando. Entonces estas figurillas eran figurillas de petición, ¿no? También hay figurillas masculinas, aparecen unos tlalocs, pero sobre todo figuras de guerreros. Tal vez también está asociado con niñas y con niños, ¿no? Con los baños de iniciación en estos temas tales, ¿no? Las vasijas, ¿no? Las vasijas, muchas de ellas, las prehispánicas del tipo azteca, azteca 3, Texcoco, Guinda Texcoco, pues algunas están todas asociadas al uso doméstico. Se ven las huellas de uso en la parte baja de estos platos, de estos cajetes, ¿no? Vemos que es generalizado el uso de ciertas vajillas, como es el cajete trípode o el molcajete trípode Azteca 3, ¿no? Que se ve en toda la cuenca de México, ¿no? Eso sería de las cosas más importantes que se encuentran de la vida cotidiana. Tenemos otros objetos que también son muy femeninos, que sería el uso de los malacates, ¿no? Que está asociado a la manufactura de textiles, ¿no? De telas, ¿no? Entonces está asociado a la mujer, ¿no? Entonces ahí estamos viendo que el barrio, o sea, lo que vemos es que es un barrio, va a ser un templo y un pequeño barrio, ¿no? Xicali, asociado a, a las diosas femeninas, a diosas femeninas. Otra cosa interesante, que no hay templo, en el templo mayor no están los baños asociados a Tlazolteotl, ¿no? ¿No? O sea, está fuera del recinto, es interesante, ¿no? Que está fuera del recinto del templo mayor, ¿no? Se sabe que estaba fuera. Entonces debe tener alguna connotación interesante. Este lugar, pues, es a principios de la colonia, pues el lugar era muy respetado por los españoles, ¿no? Aparte de que en esa parte de ahí, de Temascaltitlán, se quejaban los españoles, las órdenes religiosas, que los criollos y españoles iban a buscar eh, encuentros sexuales con las alegradoras, que en ese momento seguían trabajando en esta parte, ¿no? Y también le tenían miedo exactamente en la puerta donde está la puerta de entrada a Casa Talavera, pues era ahí el famoso Callejón de la Danza y Cueva de los Nahuales, ¿no? La Cueva de los Nahuales, ¿no? O sea, está asociado ahí se quejan, ¿no? De que la Ciudad de México se quejaba de que seguramente estas gentes que bailaban y hacían ceremonias en las noches se robaban a los niños, ¿no? ¿No? Y hacían cosas asociadas a sus cultos ocultos, no a los cultos oficiales, ¿no? No a los cultos a Huitzilopochtli oficial del Templo Mayor, claro, no, sino los cultos de tradiciones mágicas, ¿no? No, del nahualismo, ¿no? Entonces es muy importante cómo funciona. Posteriormente, que no tiene nada que ver con de etapa prehispánica, pero sí de su continuidad, ¿no? Como hemos encontrado una continuidad de figurillas de barro con imágenes de personajes occidentales, ¿no? Que están asociadas a, a peticiones sobre el manejo de hacerles bien o mal según este, se, se veía, ¿no? Había unos nahuales que estaban asociados a los tecolotes, que se podían dedicar a hacer el mal a través de estas figuritas, o hacer el bien, ¿no? Vemos que hay una continuidad y descubrimos que en el siglo XIX todavía se hacían estas figuritas, ya siendo la República,
ya en la intervención francesa, vemos que estas figuritas para hacer el mal, ¿sí? Para causar daño a través de ellas, de soldados franceses, ¿no? De la intervención francesa y de soldados españoles de la época borbónica, ¿no? De la llegada de las reformas borbónicas y los primeros ejércitos. Después de la conquista, ya no hubo ejército en el centro, en México, no eran guardias, hasta que ya vinieron los problemas de la crisis, la crisis de la Nueva España, de España, la entrada de la Ilustración, la entrada de la guerra de independencia de los Estados Unidos, pues eso, pensamos que pudiera haber desaparecido eso, pero no, se continuó. Entonces tenemos la evidencia de una continuidad prehispánica que seguramente está ligado a los temazcales, nada más que, como lo digo, es difícil rastrear esto porque es el mundo oculto, ¿no? Ese mundo oculto que seguramente los conquistadores nunca vieron. No era posible, si destruyeron los códices, ya no sabían lo oficial, lo poderoso, entonces estos mundos mágicos de la Merced, y qué mayor prueba, ¿no? Vemos que vamos al mercado de Sonora, que se hizo exactamente para poder concentrar a todos estos productores de objetos mágicos, ¿no? Entonces se concentraron en el mercado de Sonora, pero que seguramente en la colonia y en a principios de la colonia, pues fueron eh, con una continuidad que no era no se percibía, no hay evidencias que lo percibieran, pero los hallazgos arqueológicos, pues así lo demuestran, ¿no? Entonces, aquí pues lo que estoy hablando es un poquito de el medio ambiente, la, los antecedentes, un poquito aumentando la gran información de Fernando, ¿no? De los códices que nos hablan de este momento de la entrada de los grupos mexicas al centro del lago de Texcoco y de lo que representa el lugar, ¿no? Que son el lugar de los temazcales, y lo que encontramos como evidencia de la época prehispánica y un poquito de ese mundo prehispánico que se prolonga hasta el siglo XIX, y pues no dudamos que por ahí pueda haber algunos, algunas personas que sigan manejando una continuidad sobre estos temas de, de los temazcales, ¿no? Y el lugar de los temazcales, ¿no? Que está asociado a, como les digo, a tradiciones que perduraron, ¿no? Que perduraron en el tiempo. Es lo que podría yo decir en esta plática que estoy teniendo con ustedes. No sé si quieres Muchas para gracias, Oscar. Muchas gracias. Pues yo pienso que es un buen momento para que abramos la conversación y las preguntas, si les parece bien, con los dos sí, ponentes. sí, Pues había levantado la mano hace rato Alejandro, y Ah, yo quisiera preguntar un poco más, abundar sobre esto de los temazcales, ¿no? ah, Fernando comentaba que eran temazcales como, no provisionales, pero que no eran temazcales ya tan formales. Eh, eh, y yo vi después digo que noté en las excavaciones, en las fotos de las excavaciones del predio de al lado, que sí parecían ser temazcales como más hechos, ¿no? Como más formales, con una estructura mucho más sólida. Y bueno, y para terminar esto de los temazcales, ¿tenemos alguna idea de que también en Talavera podríamos encontrar temazcales porque se supone que es el mismo predio? ¿Qué tanto es cierto esto? Y, y bueno, requeriríamos de una investigación arqueológica, como comenta Oscar,
que podríamos gestionar, podríamos buscar presupuesto y todo para que pudiéramos seguir las excavaciones en Casa Talavera, como él lo comenta, ¿no? Pero sería para buscar también este rasgo tan importante que son los temazcales, ¿no? Aunque se puede pensar que Casa Talavera también se extendía hacia el predio contiguo y que entonces ya no hay que buscar mucho porque ya los tenemos ahí, ¿no? Sí, Pues, Fernando. nada más antes, no, yo lo que dije es que los temazcales del relato Ah, son Sí, claro. efímeros, pero en el mismo relato ya dice el nieto de Moctezuma que ya hay temazcales pues ya más elaborados y que se hicieron pues en remembranza de ese temazcal mm, en el que se bañó a la primer mamá y al primer niño, ¿no? O sea, ese primer temazcal pues se hizo con carrizo y con las claro. cosas que encontraron ahí en el momento y lo taparon, ¿no? O sea, y ya después se construía ahí mismo y por eso se bautizó como Temazcatitlán. O sea, se bautiza en remembranza del Temazcal originario, pero porque siguió siendo el lugar, como dice Basante, a donde se iban a bañar las parturientas, y no solo las parturientas, sino incluso pues las familias. Supongo que debe de haber habido fechas y ritos específicos para esos baños, tanto cuando nacía un nuevo miembro de la familia Seguro. como cuando se hacían ciertas ceremonias y ofrendas. Sí, yo, por ejemplo, yo creo, perdón aquí que no amplié la información, ¿no? Seguramente, como dice Fernando, fue el primer temazcal y después se hizo como un complejo, esto fue en 1320 y tantos, entonces obviamente estas piezas, después ya hubo una evolución estructural, ¿no? De este espacio y seguramente fue un complejo asociado a los temazcales. Ahora, no sabemos si estaban divididos como las funciones que tenían, ¿no? Uno, estos baños ceremoniales, ¿no? De nacimiento y de parto. Otro, de curaciones, ¿no? Que tenían un fin curativo, ¿no? Que estaba asociado a las enfermedades respiratorias y huesos, ¿no? Y otro, el encuentro de hombres y mujeres para el recreo, ¿no? Mm, ¿No? Para recrearse, ¿no? Entre hombres y mujeres. Y otro muy importante, pues el baño, ¿no? El baño, no sé si, como dice, familias iban y se bañaban, otros tenían encuentros sexuales, otros iban a relacionarse con curaciones y otros con el mito, que es lo que veo yo más fuerte, o sea, de las evidencias que nos muestra las excavaciones, nos dicen que es el mito de la limpieza al nacer y la limpieza a la parturienta, pues se ve reflejado en las figurillas masculinas y femeninas, ¿no? Es lo que veo. Tal vez así estaba el complejo. Yo creo que debe de haber más temazcales. Sería como muy, tal vez este temazcal, el que lo vimos, tal vez es el último sistema de temazcales, pudiera haber otro, o donde estamos en la ventana arqueológica, en el montículo, en el segundo montículo, se podría hacer una excavación al frente en el molino, en el molino, hacer una excavación pequeña pero profunda para poder llegar a la base, porque no se ha llegado a la capa estéril, ¿no? Sigue siendo lodazales, entonces tratar de bajar lo más posible y llegar de frente al montículo y verificar si cumplió como una función de temazcal o que también pudo haber sido un edificio asociado a los temazcales, ¿no? Entonces, eh, a mí se me hace que es un complejo, no, que hay varios temazcales y que los y que las evidencias pues nos podían decir lo mismo enfrente de la otra calle, ¿no? Pasando República del Salvador, pudiéramos hacer excavaciones allí en los edificios y ver también cómo se comporta,
cómo se comporta el suelo, ¿no? Pero digo, sí, efectivamente debe ser un complejo y que ese temazcal no es el único, sino que debe de haber varios más, ¿no? Es lo más seguro y que no creo que un solo temazcal hubiera tenido tantas funciones. Entonces yo creo que hubo varios temazcales y que se ocupaban para diferentes funciones, como las que mencioné. Don Raúl está por ahí, que veo que tiene la mano levantada. Sí, hola, buenas noches. Buenas Hola, noches. don También Raúl. hay unas nahuales. Buenas noches. Hola, bueno. Se comenta que en la escuela de nahuales se encontraba en el mercado de Sonora. No sé qué tan cierto sea, que es por eso que existe tanto misticismo en el barrio. No, más bien, todo el barrio tenía esos brujos, ¿no? Y los concentraron a principios del siglo pasado, ¿no? Que ahí fue la concentración. Seguramente, tal vez ahí, pues, la tradición siguió, ¿no? Es lo que, pues, sí, posiblemente, ya metiendo todos las nuevas tradiciones africanas que ahora están de moda mucho en el mercado de Sonora, ¿no? Pero debe de guardarse. Sí, yo creo que sí deben de haber ahí personajes que debe de haber continuidad de esas tradiciones. No sé. Y ese era tú, porque alguna vez leí, no, Fíjese que se corta un no poco lo el noté, sonido. y decía que ahí estaban así los restos, y básicamente ahí el tema del misticismo ahí en torno a la brujería. No, Sí, no, sí. digo, Bueno, no tengo, gracias, maestro. no tengo la certeza que hubiera excavaciones ahí que hubieran encontrado eso. No lo sé, no lo sé. Lo que sí lo que sabemos es más pegado a la Aguilita, a la Plaza de la Aguilita y a la calle de Talavera, ¿no? Pero que yo sepa, no ha habido trabajos ahí de excavación para más o menos mencionar eso. No lo sé, ¿no? Alejandro, ¿tú querías decir algo? Sí, sí, muchas gracias, Junwen. Buenas noches. Maestro Agradezco, Basante, gracias. yo quería preguntarle sobre si había algunos, si parte de las excavaciones habían arrojado también como información sobre el sistema de la sequía que justamente pasa allí en Roldán, ¿no? Si se Sí, conectaba como que de alguna manera con todo este sistema de construcción que posiblemente haya, como se menciona, y cómo se conectaba, ¿no? Con la misma curtiduría y todo este tema. Muchas gracias, buenas noches. sí, ya desde, o sea, viendo la curtiduría hay conexión para sacar las pieles, la entrada de pieles y productos que tenían que ver con la cal. Y además había un canal que se llamaba Canal de la Merced que entraba por ahí, ¿no? Entonces estaba asociado a todo lo acuático. Y desgraciadamente la curtiduría se quita porque se acabó el agua, ¿no? Se empezó a desecar desde que llegaron los españoles, se empezó a desecar la ciudad, los canales, y bueno, eso ocasionó. Y también en la ventana arqueológica, si nosotros vemos la ventana arqueológica, vemos que también ahí hay como unas huellas de postes, como de que atoraban ahí las canoas, ¿no? El material. Estamos muy cerca, ¿no? Del canal de la Sequía Real, ¿no? De Roldán, ¿no? Estamos a unos metros. Y la parte, aunque se excavó la parte ahora en 2020, se excavó la parte que está pegado a Roldán y no se encontraron vestidos arqueológicos, pero no hubo una evidencia que dijera esto es un muelle, esto es un puerto, ¿no? Pero ya se hicieron excavaciones, se tendría que hacer más excavaciones. Sí, claro, está relacionado con todo el sistema hidráulico y lacustre de la ciudad, ¿no? Ernesto, ¿tú querías decir algo? Hola, sí, buenas noches. Y bueno, pues yo primero quiero agradecer a Fernando y a Oscar por sus intervenciones. La verdad es que siempre que escucho a los Fernandos,
ya sea a Galvez, Félix y a Oscar, con los que he colaborado en algunas ocasiones y hemos platicado, pues siempre hay mucho más información que conozco después de escucharlos. Y eso me preocupa, porque pues nosotros estamos aquí porque vamos a generar una exhibición que tiene que ver con la historia de la Merced y el barrio. Y como nos pasó cuando hicimos el Museo del Sitio, bueno, pues a veces es complejo sintetizar toda esta historia, ¿no? Y a mí me suena, alguna vez lo platicaba con Fernando Félix, que necesitamos más un museo de la Ciudad de México donde se narre toda esta historia, ¿no? Que no tenemos un lugar específico para eso. Pero bueno, ahora tenemos la oportunidad de hacer una exhibición en torno a la Merced y a la historia, pero los antecedentes son muchos. Y entonces, lo que quiero preguntarles y ponerlos a imaginar un poco es, ¿cómo hacemos para que toda esta historia, que es tan amplia y que tiene que ver con un lugar específico de la Ciudad de México, que es el punto de partida, el inicio de las cosas? Justo acabo de trabajar con Oscar en el Museo del Fuego Nuevo y pues también todo remitía a la Merced, ¿no? Todo remitía a Temascaltitlán y a esta historia y todos pasaban por ahí, venían y tal. Entonces, cada vez que escucho, como dice Oscar de Fernando, la historia oral y por otro lado escucho la historia de la arqueología, me parece muy interesante cómo se entrelazan, pero lo que me causa curiosidad es cómo hacemos que esto, para el público que va a conocer, a recorrer esta nueva exhibición que vamos a hacer, o el museo de sitio, se pueda compartir siendo con una información tan amplia, ¿no? Entonces, aquí viene una prueba, los vamos a poner a creativos y me gustaría escuchar cómo se imaginan que podemos que podemos convertir toda esta historia en algo que se pueda visitar en una exposición temporal, por un lado, y por otro en una permanente. O cuáles serían los temas más importantes, ¿no? Yo ya me imaginé muchos y ya los escucho y se abre el apetito y se me ocurren muchas cosas, pero me gustaría escucharlos a ustedes, que son los especialistas. A ver si, no sé, a ver si Hilario o no, no, ¿verdad? No sé si don Raúl dejó la mano levantada o quería decir algo más. No, no, si quieren yo puedo opinar un poco, ¿no? Yo creo, Ernesto, que viendo la cantidad de objetos, ¿no? ¿no? Que tiene el museo, yo creo que hay que dividir el museo y que el conocimiento no sea, o sea, el clásico, ¿no? Procurar que no sea el clásico, voy y en un día veo todo rápidamente, ¿no? O sea, como cuando vamos al Museo de Antropología y vemos a los niños, el sábado en la mañana, ¿no? Entrando y pues, no ve nada, ¿no? Nomás recorren y igual uno que otro turista, ¿no? Pero y como yo siempre les he recomendado a mis alumnos, ¿no? Que el Museo de Antropología es para verlo 100 veces, 200 veces, ¿no? Y no engolosinarse con ver todo, ¿no? Sino exactamente ahora, este museo podría ser temático, ¿no? Sobre todo para la gente del barrio y la gente y los niños, ¿no? Que no lo vean todo, que lo vean y que se les pueda explicar, ¿no? Con videos y una presentación de lo que están viendo poco a poco, ¿no? Para que lo puedan sentir, porque si no, sí, la información es tremenda, ¿no? O sea, sería lo mejor, lo más recomendable que hicieran varias visitas, ¿no? O sea, sería la recomendación, ¿no? Que sea por tema, ¿no? Y nosotros presentarnos al público para mostrarles por tema las evidencias arqueológicas que tenemos y pudiéramos hablar de la historia del barrio, ¿no? En este caso, de la pequeña Chicali, ¿no? Pero también el gran barrio y también el desperdicio, ¿no? Perdón, el desperdicio
¿cómo se llama? Del convento de la Merced, ¿no? Que lo tenemos ahí a una cuadra. Podríamos aprovechar ese para que fuera el museo, como dices tú, el museo de la ciudad, ¿no? Porque el Museo de la Ciudad de México, el actual, pues es oficina, ¿no? De presentación de cosas y ya tiene años que no funciona como tal, ¿no? Entonces, pues sería muy bueno que se anexara el Museo de la Merced para que, como lo que dices tú, ¿no? Se enriqueciera con piezas arqueológicas y toda una información que nos llenara todo ese espacio que es gigantesco, ¿verdad? Pero pues se pudiera aprovechar, ¿no? Gracias, Oscar. Pues yo lo que pensaría es que, bueno, esa historia mítica de la fundación, pues tiene que estar, ¿no? Hay que ver cómo resumirla, porque esa historia, pues, tiene reverberaciones siempre hasta nuestros días, pues porque hasta fue a parar a la bandera, ¿no? Y entonces, pues, tienen anclas y puntos que nos permiten que la gente, pues, que capture su atención y que entienda que lo que les vas a contar en el museo completa la historia que nos han contado siempre a través de la bandera y que no, o sea, nadie sabe que en la bandera está el corazón de Copil, ¿no? Nadie sabe que antes de llegar al Águila y el Nopal, pues estaban estos lugares, ¿no? El lugar blanco, y nadie sabe que hay un nombre de una mujer y un nombre de un bebé, que tuvieron lugar, y entonces ahí sí ya llegas directo a Temascatitlán, ¿no? Es el primer parto, y es muy simbólico ese primer parto, entonces hasta puedes hacer una estrategia, como dice, bastante museística con las herramientas actuales del video, pero que incluso te puede servir como herramienta de comunicación, porque si tú llevas un temazcal al patio, un temazcal contemporáneo, y se fabrica ahí como se fabricó el primero, con carrizos y pieles y telas y con lo que traían las gentes en esa peregrinación primera, y se fabrica ahí y se invita a las asociaciones de parteras que hay a que hagan un parto a 700 años del primer parto de la ciudad ahí mismo, que ahí se dé el parto, hasta Discovery Channel te lo compra, cabrón. O sea, y con eso tienes la difusión garantizada del museo para que haces el ruido y el escándalo de que se va a dar un parto y se va a dar un temazcal a la parturienta y al bebé que nazcan ahí, en el lugar a donde se dio el primer parto y pues te apuesto que muchas de las que recurren a las parteras estarían felices de que su hijo naciera donde nació con Salan y donde parió esta señora, ¿no? Entonces es como generar esa estrategia simbólica y ahora sí que en vez de ahí partir, de ahí parir y, y pues ya la estrategia pues museística, pues creo que tú la conoces muy bien, cómo disponer los objetos y pues sí, hay que hacer un esfuerzo de resumir la información y dar lo más importante, pero pues hay muchos elementos para contar, ¿no? Ahora, la historia del barrio pues es inconmensurable y pues tiene que ser contada no en un guión museográfico fijo, porque de ahí nada más puedes contar cositas pequeñas, sino en un programa de actividades y exposiciones posteriores, porque pues por ejemplo, imagínate, ahí puedes explicar la historia del comercio de México. Nada Sí. más ahí, el mercado de la Merced es el origen del mercado de la central de abastos, que es el mercado más grande del mundo, sigue siendo el mercado más grande del mundo, ¿no? Y uno de los más antiguos en origen, en genealogía. Y por ahí pasa, pues, el mercado de la Merced, ¿no? Entonces, pues, todas esas,
historias serían dificilísimas resumirlas, puedes poner un punto, ¿no? O un parrafito o algo así que, por ejemplo, hable de eso, del mercado de la Merced. El convento de la Merced, no solamente importantísimo edificio colonial, como dice el maestro Basante, pues ahí sería maravilloso que les dieran ese museo, pero en tanto ese sueño no se convierta en realidad, lo que tienes es también como contar, por ejemplo, ahí se da la primer defensa del patrimonio cultural en tiempos modernos por parte del doctor Atl, que se encierra ahí para que no lo destruyan, ¿no? Claro que se encierra con Agüí Olín, entonces tampoco se tanto. Pues esa historia también merece ser contada porque pues de ahí salen todas las luchas de defensa del patrimonio, que han sido muchas, ¿no? A lo largo y ancho del país, pero esa es una de las primeras después de la revolución, ¿no? Claro, sí, de hecho, coincidimos mucho en el asunto de, hay mucho que contar, pero no se puede resumir en un solo momento, ¿no? En una sola exhibición. Yo justo platicando con Fernando y con Yunuen sobre el tema, pues siempre pienso que esto es un punto de partida solamente, ¿no? Y que, como dice Fernando, que Talavera se debe convertir en un centro de investigación sobre su historia y el desarrollo de una historia de la ciudad también, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. La verdad es que siempre aprendo mucho con ustedes y bueno, me dejan pensando en muchas posibilidades para poderlo comunicar a la gente, al público, y convertirlo en una exposición interesante y que también abra el espacio al interés de investigar más, ¿no? Y de saber más sobre este lugar y sobre lo que se generó en torno a él. Bueno, muchas gracias. Fernando, Sí, yo quiero decir, bueno, realmente el museo se dedica a hablar de lo esencial eh, que es la Casa Talavera como curtiduría y toda la parte prehispánica, porque tenemos montículos que nos hablan de una larga historia, pero solamente, digamos, ubicada en ese espacio y todavía con muchas lagunas, ¿no? En el sentido de que hay muchas cosas que no sabemos. Eh, Todo lo demás, evidente, como dice Fernando Galvez, bueno, no cabe ahí, no se puede poner y no se trata de poner todo, sino básicamente de poner, yo digo que estas dos cosas, quizá falte más hablar sobre la curtiduría, porque es parte fundamental de ese espacio y quizá faltan también hablar un poco más de la parte de los temazcales, como dice Fernando Galvez también. Hace falta desarrollar un poco más eso y esa seguridad y esa investigación sobre el papel que jugó ese espacio en la época prehispánica, que ya sabemos que fue Temazcaltitlán y que parte de Temazcaltitlán. Pero hay muchas historias, como toda la historia de la ciudad, los canales que tocan a Talavera también, que tocan al barrio de la Merced de manera pues, directa, ¿no? Y que son, pues, esa parte de las acequias, los canales, la parte del mercado, que es digamos, el personaje más importante desde el siglo XIX, se convierte en el personaje más importante y le da una dinámica al barrio y bueno, viene desde y se conecta también con las fiestas de la Virgen de la Merced, que de ser realizadas por los mercedarios, cuando los mercedarios son expulsados de la zona, después de las leyes de reforma, bueno, pues es retomado por los locatarios, ¿no? Entiendo así, don Raúl. Es retomado, esta fiesta es retomada por los locatarios del mercado que se convierten como en los promotores principales de la fiesta de la Merced. Y ahí entramos a todo el terreno del patrimonio inmaterial que pues es amplísimo y que no conocemos, sí conocemos cosas, pero que no tenemos tampoco un espacio para presentar todas las fiestas, porque quizá cada capilla, cada iglesia tiene su fiesta patronal
y está la fiesta del Niño Jesús, está la fiesta de la Merced como la más importante, y muchas cosas más que tendrían que comentarse. Y bueno, toda la parte de la producción inmaterial que tiene el barrio, ¿no? Y las prácticas, las historias de vida. Bueno, yo creo que hay muchísimas cosas que tendríamos que ver cómo presentamos en exposiciones o en eventos, como dice Fernando. Y bueno, la vida cotidiana de la colonia en esa zona tampoco la tenemos presentada y había que, pues es importantísima también. Y todo el patrimonio arquitectónico, que son 1.500 monumentos en el barrio de la Merced, que tampoco los tenemos identificados todos, ¿no? Entonces, pues hay muchísimas cosas que tendremos que desarrollar por medio de exposiciones, que yo creo que pues poco a poco iremos teniendo así como espacios para presentar, ya sea exposiciones, para hacer materiales de difusión, de divulgación sobre estas cosas. Y bueno, es una larga historia que hay que profundizar y que yo creo que pues nos da mucho gusto pensar en que vamos a estar metidos en este tipo de trabajos que pues van a servir al barrio, porque la idea principal es justamente identificar, resignificar todas estas prácticas inmateriales del patrimonio inmaterial y resignificar todo el patrimonio, principalmente por parte de la gente, ¿no? Que defienda su patrimonio y que lo conozca y, como dicen por ahí, bueno, pues que lo conozca, que se enamore de él y que lo defienda, ¿no? Ese sería el sentido. Bien, Gracias. yo, padre. Muy bien, gracias. Pues en la sesión anterior que estuvimos con el doctor Tena, creo que este punto también se tocó. Hablábamos de cómo, bueno, gran parte de la importancia de este seminario es marcar una línea de investigación y de creación de proyectos, de generación de proyectos y discusiones, pues que, como bien dicen, pues es un tema enorme, ¿no? Pero que lo importante es seguir esta línea pensando en analizar la historia del barrio de la Merced y conocer también lo que pasa actualmente. Yo pienso mucho, por ejemplo, en este escándalo que hubo esta semana en el MUAC, ¿no? A raíz del tema de las sexoservidoras de la Merced, que también, o sea, que decía el doctor Tena, ¿no? Hay que pensar también mucho en esta gente que vive hoy en la Merced, lo que es hoy la Merced, y pienso que este seminario pues abre también ese camino, ¿no? Para que la gente que lo vive hoy nos cuente sus historias y resignificar todos estos temas. De Sí, acuerdo. sí. Yo felicito a Fernando Galvez por la idea de representar, ¿no? De representar el baño, ¿no? ¿no? Sería volver a reactivar, ¿no? Una, un doble tiempo, ¿no? Volver a volver el tiempo simbólicamente. Esa es idea muy buena, ¿no? Muy buena. Para, ¿cómo se llama? Para, como un acento, ¿no? A la población, ¿no? Eso sería un reencuentro con los orígenes, ¿no? Me parece muy buena idea de Fernando Gálvez. Y hablando de esto, de lo que cuenta Joan Nuen, yo les cuento había una casa de alegradoras ahí en el centro, que yo fui a registrar unas piezas arqueológicas que estaban en la casa de las alegradoras ya jubiladas, pero lo más interesante que las piezas arqueológicas eran de este señor, el que era el promotor de las peleas, este señor, ¿cómo se llama? Muy Sulaimán. famoso, que ya murió, que su hijo ahora es el representante de Sulaimán. Suleimán, dejó ahí las piezas arqueológicas en esa casa y yo fui como registrador del INA
como perito, fui a quitárselas porque ahí las había dejado, pues desaparecieron, ¿no? Es anécdota de las alegradoras, las piezas arqueológicas y este señor Suleiman, que era un saqueador, por cierto, ¿no? Por cierto, creo que tú nos puedes también contar eso, ¿no? Pero también desde tiempos prehispánicos, o sea, es muy curioso, pero es que la diosa Tlazolteotl y demás también era la diosa de la sexualidad y de las prostitutas y entonces Sí, claro. había no solamente los ritos del parto, sino que también era desde tiempos prehispánicos un barrio de comercio sexual, ¿no? Sigue siendo, ¿no? Sigue siendo. Ajá. Pues un poco también lo que comentábamos es que el seminario, si bien busca hablar de la historia del barrio, también analizar estas prácticas que han permanecido a lo largo del tiempo, en las costumbres de las personas que lo transitan y habitan, ¿no? Y la otra, pues, es hacerles su historia de familia a todos los libaneses, que de ahí salieron las grandes Claro. fortunas que hoy dominan México. Ujú. Mauricio Garcés, ¿no? Que ahí está en la calle de Talavera, tenía su taller de fotografía, ¿no? Su papá, ¿no? Interesante. ¿No? Y, por ejemplo, los baños de Temazcal, ¿no? Conocemos los baños, ya vimos dónde está, pero en la época de la colonia, los frailes se enojaron de que pues, había encuentros de hombres y mujeres, y entonces en el barrio en la Ciudad de México hubo varios temazcales para hombres y para mujeres para que ya no hicieran cochinadas, en los baños unisex. se quejaban, se quejaban de que allí en la calle de Mesones, en la quemada, en la antigua calle en Jesús María, no sé si la primera o la tercera, ahí está la calle de la quemada, que unos ponen una tradición ahí de que una señora la quemaron, pero más bien era un baño de mujeres, en Jesús María y en República del Salvador, entre Jesús María y Talavera, había uno que se llamaba el Chamuco, que era de hombres, ¿no? Entonces en la colonia, entonces ahí estaba ya, también se puede hablar tanto de los baños en la época colonial, que qué barbaridad. Pues sí. No sé si tienen algún otro comentario. Yo, gracias, estoy muy contento de participar. No, y súper rica plática porque además sí se puede hacer ahí como un encuentro de, de parteras, ¿no? Que pues ahorita está regresando esa práctica, con un gran temazcal ahí público, ¿no? Sí, estaría padrísimo. Sí, sirve, porque sí se han hecho estos temazcales, pero en las centralidades periféricas de la ciudad, ¿no? En Milpalta, Tláhuac, Xochimilco, en los vasos lacustres, justo en la zona chinampera, hay temazcales. Entonces, se está retomando esta práctica y qué mejor que regresar al ombligo de los ombligos, ¿no? Hay un temazcal en la universidad, pero está en San Lorenzo Tezonco. Hay un maestro que tiene ahí su temazcal y hace sus Sí, temazcales. Alejandro Díaz, Ajá, Es bueno. y también hizo su milpa. exacto. Entonces, pues bueno. Pues hay tantas cosas realmente que vamos a abordar y no solamente del barrio, sino de la ciudad, como veíamos, pues digo, el tema de la desecación, por ejemplo, que son los canales, pero cómo son desecados. Y esa es la historia también de la ciudad, pues, ¿no? Entonces yo creo que tendremos que abordarla y bueno, lo más importante será hacerlo con la gente del barrio, con don Raúl, cuando que de por sí va a venir a vernos acá, bueno, va a asistir, lo estamos invitando para una de las sesiones para hablar de los centros culturales, el Centro Cultural Querenta de niños y otros centros culturales, la vida cultural que tiene hoy el barrio también a nivel de espacios culturales que existen en el barrio y yo creo que Querenta pues es un espacio pues ya muy histórico, muy reconocido, ¿no? Y que don Raúl ha sido pues, su promotor principal, casi único, ¿no? Entonces,
Yo creo que el tema de trabajar con la comunidad es un tema que se impone también. No es un museo que lo vayan a hacer, aunque tengamos mucha investigación, pero no es un tema de las exposiciones que se vayan a hacer solamente por parte de especialistas, ¿no? Queremos involucrar a la gente. Bueno, evidentemente la gente contará sus historias a través del museo. Ese es un poco el sentido de este museo que va a ser, yo creo que muy especial. Bueno, pues no sé si alguien tiene otro comentario. No, no. Bueno, pues les Pues agradecemos mucho. ¿Usted Don sí, Raúl. Raúl? bueno, era un comentario, ¿no? Que para poder atrapar a los niños tenemos que enseñarles la importancia que tiene su historia. Pero entonces, ¿cómo los vamos a hacer que se enamoren? Pues contando todo lo que aquí nos hablamos es bastante amplio, pues no acabaríamos. Entonces tendríamos que resumirlo en un cuadernillo en el cual ellos colorearán y saldrían ya imaginándose infinidad de cosas desde la época prehispánica hasta la actualidad, recorriendo con sus pinturitas y contándolas así con una forma a través de pinturas, no tanto mandarle tanta historia porque ahora los niños como que ya les cuesta trabajo estar leyendo, ya no sean por imágenes. Entonces sería una forma, no sé, muy sutil, invitarlos a ellos a que conozcan su historia para que se enamoren de su barrio a través de hacerles un cuadernillo donde ellos al entrar al museo lo empiezan a, no sé, marcar, colorear con sus colores de ellos, con su forma de ver, cómo ven las cosas, porque cada color representa algo para ellos. Entonces, no sé, para mí sería una forma de poder atrapar al niño y que se enamore de su historia del barrio. Muchas gracias por escucharme y sobre todo gracias por todo lo que me están compartiendo. ¿No? Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. Súper buena idea. Pues muchas gracias por esta plática tan interesante. Sin duda es pues un tema fundamental cuando queremos pensar en la Merced. Y bueno, seguiremos platicando sobre él. Pensémoslo como un punto de inicio, ¿no? Para esta investigación y posterior creación de los guiones y, y pues la exposición. Pero bueno, pues muchas gracias a todos, qué gusto y pues nos estaremos viendo, espero, en las siguientes sesiones. Les estaré mandando los links.